Buenos días, mi nombre es Javier Martínez Carvajal. La materia es Administración de Operaciones 1. El tema 3.1 del que les voy a hablar es la capacidad. Capacidad efectiva, capacidad diseñada y capacidad nominal. El tema 3.2 es consideraciones sobre la capacidad. Economía de escala, manejo de la demanda. La capacidad es la producción o número de unidades que pueden caber, recibirse, almacenarse o producirse en una instalación en un determinado periodo de tiempo. La capacidad determinada una gran parte de los costos fijos, el nivel de satisfacción de la demanda y el grado de utilización de las instalaciones y equipos. Si la instalación es demasiado grande, parte de ella permanecerá inactiva, añadiendo costes a la producción existente. Si la instalación es demasiado pequeña, tal vez se pierden. Se pierden clientes o mercados completos, por lo que resulta crítica la determinación de tamaño de una instalación con el objetivo de lograr un elevado nivel de utilización y un elevado rendimiento de la inversión. Capacidad efectiva es la mayor tasa de producción razonable que puede lograrse. La capacidad efectiva total de horas de trabajo al año, total de horas de mantenimiento preventivo, promedio de horas que lleva de fabricación de una unidad. La capacidad de diseño es la máxima tasa posible de producción para un proceso, dado el diseño actual de los productos. El total de horas de trabajo al año por el promedio de horas que lleva la fabricación de una unidad. Ya. La potencia nominal es la potencia máxima que demanda una máquina o un aparato o condiciones de un uso normal. Esto quiere decir que el aparato está diseñado para soportar esta cantidad de potencia. Sin embargo, debido a fluctuaciones en la corriente, al uso excesivo o continuo, o en situaciones de uso distintas a las del diseño, la potencial real puede definir de la nominal. El concepto de capacidad en general se puede interpretar como el volumen de producción en un periodo. La capacidad es importante porque se desea tener una capacidad suficiente para proveer el tiempo y la cantidad de la producción necesaria para satisfacer la demanda actual y futura del cliente, porque la capacidad disponible afecta la eficiencia de las operaciones, incluyendo la facilidad para programar la producción y los costos de mantenimiento de instalación. La consecuencia de una capacidad es una inversión para la organización. Determina una necesidad para instalaciones nuevas o en expansión. Entonces tiene un lugar las actividades de localización y tecnología de proceso. Si existe demasiada capacidad, es necesario explorar alternativas para disminuir la capacidad, tales como el cierre temporal o, una venta de instalaciones. En tal caso, puede tener un lugar de consolidación que implique actividades tales como una reubicación, la combinación de tecnologías y el reordenamiento de los equipos y los procesos, distribución física, la capacidad del sistema y la demanda. La capacidad debe apoyar la estrategia para mejorar la composición competitiva de la empresa en el mercado, tratando de evitar la sobrecapacidad del sector industrial. La planificación de la capacidad consta de las siguientes etapas:
Análisis de la capacidad interna. Alternativas posibles. Por ello se debe insistir en que tenga por lo menos 5 años de duración, ya que las capacidades es una decisión irreversible a corto plazo. Se expresa en unidades físicas y no en dinero. Incluye los posibles nuevos productos que serán. Ya que la capacidad es una decisión irreversible a corto plazo. Se expresa en unidades físicas y no en dinero. Incluya los posibles nuevos productos que serán introducidos durante el periodo de planificación considerado y aquellos que serán abandonados. Refleja el cambio en la estrategia competitiva que puede, por ejemplo, acentuar líneas de productos novedosas en determinado centímetro de sector. Análisis de la capacidad interna. Alternativas posibles. Evaluación de las alternativas y ejecución. Previsión de la demanda. El objetivo final consiste en responder las preguntas de la capacidad industrial adicional de cómo puede proporcionarse y cuándo. La previsión de la demanda debe ser lo más exacta y fundamentada posible. Por ello debe de incidir en que la economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor costo. Es decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. Cuanto produce, menos le cuesta producir cada unidad. En otras palabras, se refiere a que si en función de producción se aumenta la cantidad de todos los inputs utilizados en un porcentaje, el output producido por aumentar en mayor o en menor cantidad que el mismo porcentaje. Si aumenta el mismo porcentaje, estaríamos ante economías constantes de escala. Si fuera en más, serían más económicas crecientes de escala. Si fuera en menos, en economías decrecientes de escala. En microeconomía se entiende por economía de escala a las ventas en términos de costes. En microeconomía se entiende por economía de escala a las ventas en términos de costes que una empresa obtiene gracias a la expansión y buenas sinergias que ésta haya aplicado en un entorno competitivo. El concepto de economías de escala sirve para el largo plazo y hace referencia a las reducciones en el coste unitario a medida que el tamaño de una instalación y los niveles de utilización de inputs aumente a las fuerzas. Las fuentes habituales de economías de escala son el intervalo con la compra de escala de materias a través de contratos a largo plazo, de gestión a través de logística, aumentando la especificación de los gestores financieros, obteniendo los costos e intereses menores en la financiación de los bancos, marketing y tecnologías, beneficiándose de los rendimientos de escalas en la fundación de producción. El concepto de economías de escala es útil a la hora de aplicar fenómenos del mundo real, como los patrones de comercio internacional, el número de empresas en un mercado y cómo la empresa se vuelve too big to fail, demasiado grande para quebrar. Las economías de escala también juegan un punto importante en el rol, en el monopolio natural.
por el hecho que diferencian su producto mediante un mantenimiento en un proceso productivo. La administración de la demanda incluye actividades que van desde determinar o estimar la demanda de los clientes, pasando a convertir sus órdenes específicas en fechas de programas de entrega, hasta ayudar a equilibrar la demanda con la oferta. Un sistema de administración de la demanda bien desarrollado dentro del sistema de planeación y control de la manufactura MPC brinda beneficios significativos a la compañía. La planeación adecuada de todas las demandas generadas interna y externa significa que la capacidad en última instancia oferta puede administrarse y controlarse mejor. La información ayuda a integrar las necesidades de los clientes con las capacidades de la empresa. Puede desarrollarse promesas oportunas y honestas sobre las órdenes de los clientes. Son posibles las actividades físicas de distribución que pueden mejorarse de manera significativa. En el capítulo muestra que lograr los beneficios en el enfoque en una combinación de técnicas y conceptos administrativos necesarios para desarrollar esta actividad integradora. Administración de la demanda en los sistemas MPC. La administración de las demandas es el módulo de entrada en la planeación y control de la manufactura MPC, suministrando el enlace con el mercado, con las plantas y almacenes hermanos y con otros clientes importantes. Como tal, es en la administración de la demanda que se recoge la información acerca del mercado, realizando funciones como pronosticar la demanda de los clientes, introducir órdenes y determinar requerimientos específicos que los clientes al proveedor en las fechas de entrega. Confirma el estatus de las órdenes e informando acerca de los cambios. La administración de la demanda también tiene que ver con la identificación de todas las fuentes de demanda de capacidad de manufactura, incluyendo las demandas de las partes de servicio, requerimientos intracompañía y la acumulación de inventario promocional y otras necesidades para almacenaje de intervarios para su consumo. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención prestada.